No vale, ¿no? Capítulo 1. ¿Verdad, no? Los 14, es que es muy difícil. Muy buena. Hola a todos, no sé si recordáis a Elena, sí, es la que hace la foto fija en el contacto cero. Hemos venido a hablar de mujer busca mujer en Tinder. Bueno, buscar, es que lo que es verbo buscar por Tinder nunca me ha gustado. ¿En verdad estás buscando? No sé, cuando intentas conocer a gente por... a mujeres en concreto, no sé. Sí, es que buscar es como más desesperado. Hombre, también se puede dar el caso. En mi caso era un poco así. Yo estaba un poco desesperada por conocer mujeres. Sí. Vale, todo esto realmente está centrado en cuando una mujer bisexual quiere conocer otras mujeres por Tinder. No está centrado en eso. No, o sea, hemos ¿no? dicho que cada una contábamos Vale. nuestra y luego sorpresas Bueno, al final. Hablemos. Algunas personas creo que no están muy de acuerdo en utilizar este tipo de aplicaciones, que yo lo entiendo, que da desconfianza. Lo que ocurre es que cuando en tu círculo no existen otras chicas lesbianas, o por lo menos en mi caso era así. Sí, creo que tengo muchos amigos gays y todas amigas heteros. Después de empezar a hacer la webserie he empezado a tener más amigas lesbianas y bisexuales. No, tengo más amigas bisexuales, ya me estoy liando. Es mentira. ¿Que tengo más amigas bisexuales? Tienes más amigas lesbianas. No, ya hicimos la cuenta el otro día, tengo más amigas bisexuales. Empiezo de cero. ¿Por qué usaba yo el Tinder para ligar? Porque en mi alrededor no había ninguna chica lesbiana o bisexual que no fuese mi amiga. No ligo con mis amigas, es una norma que tengo a fuego. No te rías, que es verdad. Entonces yo solía usar el Tinder. No la busquéis, que no la vais a encontrar, ¿eh? No. Solía utilizar el Tinder para ligar. Que muchas veces, hubo una época que realmente no quería ligar, pero sí que lo usaba para conocer a gente, para hacer cosas. Yo creo que eso es una excusa. No, joder. Creo que queda con muchísima gente del Tinder y me habré liado con muy poquísima, con nadie, solo contigo. Mentirosa. Ya, bueno, que eso, que lo utilizaba para ir al cine, para ir de cervezas, para hacer cosas y tal. Y eso es como yo lo usaba. Y nada, a mí me funcionó muy bien. Yo estoy a favor del Tinder. Yo, bueno, tras una ruptura, yo veía a mis amigos que se lo pasaban, pero bueno, pipa, y yo con ellos también me lo pasaba muy bien con el Tinder, entonces pues me dio por ahí, por probar. Y es verdad que además se añade la circunstancia de que yo, en mi círculo, no tenía tampoco gente pues, bisexual o lesbianas, o me costaba mucho también conocer chicas que estuviesen interesadas en mí. Entonces, bueno, pues también me lo abrí un poco por eso. A mí me pasaba una cosa curiosa, que yo no sabía que eso pasaba, pero bueno, se ve que hay un poco de bifobia por parte de algunas lesbianas, no quiero generalizar, pero bueno, me pasó más de una vez que hablando con ellas, etcétera, pues no sé cómo salía el tema y yo decía que era bisexual y directamente es que me cerraban la conversación. O sea, ni siquiera se molestaban en conocerme, o sea, no sé, yo soy simpática, mona, yo qué sé, porque a lo mejor tengo pinta de teruza y tampoco me dan... Pero ¿qué coño es eso? O sea, me parece fatal porque... ¿Acaso tenemos que juzgar a la gente por su aspecto? Y además, tampoco creo yo que sea... Bueno, sí que me pinto las uñas de rojo, pero... Y a veces se las deja largas. Bueno, ¿y qué? Pero eso es porque toco la guitarra. Eso es verdad. Solo tengo que decir que por favor dejéis de preguntar a amigas lesbianas, a las chicas cuando son un poco más femeninas, algo así con el rollo femenino. No estamos a favor de esas palabras. ¿Vale? Pero bueno, algo así para que nos entendamos. ¿Eres lesbiana o eres bisexual? ¿Por qué hacéis eso? ¿Qué más os da? Si os gusta, ¿qué más os da? Mientras que vosotros les gustéis a ella. No, y es que además ese miedo, entre comillas, de que luego se vaya con un tío, porque echa de menos un pene, pues mira, no, ya tenemos los de silicona, ¿no? Eso nunca falla. Chicas bisexuales que me he encontrado también eran porque tenían novio, el novio les daba permiso para que conocieran a otras chicas para pasárselo bien. Eso sí que conocí unas cuantas, no he quedado con ninguna, por cierto. Y también he conocido chicas que tenían novio, el novio no lo sabía y tenían curiosidad. Y también he conocido chicas que buscaban trío y tal, pero eso es que lo cuentan, ¿sabes? Entonces no confundamos esas chicas con las chicas bisexuales que quieren conocer a otras chicas. Aparte, a ver, que cualquiera es infiel. Es decir,
que cualquier lesbiana también os va a poner los cuernos y en vez de irse con un tío, se va a ir con una tía. Pues claro, si estás con una bisexual también tiene posibilidades de que en vez de irse con una tía, se va con un tío. Pero fin, ¿sabes? No veo yo ahí... Aparte, tengo muchas amigas bisexuales y después les pregunto a ellas, por curiosidad, que si echan de menos el tema hombre, chico y tal, y la verdad que todas me han dicho que no tienen problema para nada, que les pone bastante más el cuerpo, algunas, no todas, no sé, le ponen bastante más el cuerpo a la mujer, tal, que eso viene con cada una. Es decir, que no tenemos que tener el temor esa parte, que es horrible que preguntéis eso. Sí. Es decir, yo creo que en mi juventud alguna vez lo hice. Bueno, Debo dijiste, admitirlo. y un poquito de bifobia te queda todavía. Pero Pero estás aprendiendo. Muy poca, sí, algo de... Pero yo creo que es un odio que tengo contra los hombres. Tengo penefobia. Tengo penefobia al machirulo. La primera chica con la que quedé en Tinder fue Sandra. O sea, ¿cómo fue la conversación? ¿Qué la empezó? Te tiras muchos años en el Tinder, te haces unas normas que es decir, tú me diste a mí primero match. Sí. Sí, pero bueno, eso no eliges. Te salí yo primero y después te di yo a ti, entonces me sale match. Entonces yo tengo la obligación de empezar la conversación. Bueno, pues yo no sabía eso. Sí, sí, es que, joder, tuve una época que, claro, utilizábamos mucho el Tinder, un compañero de trabajo y yo, y teníamos como nuestros trucos tontos, ¿sabes? Porque realmente... No, pero también tenías unos filtros, ¿no? Sí. Al principio no quería gente más joven que yo, al principio. Después me di cuenta que quizá es que la gente de mi edad ya está en pareja, ¿vale? Y no había tanta gente. O la gente que había de mi edad también. O nietos. Ya no te pases. Que la gente de mi edad, pues, o no me molaba. Entonces empecé a bajar el filtro de edad. ¿Y tú ahí tenías cuánto? 24. 24, yo tenía 35, ¿vale? Llegué a 24 el filtro. También aquí estamos para superar los mitos de la diferencia de edad. Pues sí, hay diferencias, pero se puede, no pasa nada. Tampoco, hay veces que se nota un poquito, pero tampoco es para tanto. ¿No? No. Que digo yo, da igual, esto lo hablamos otro día. La diferencia... Vale, entonces yo le mentí. Sí, me mintió. Sí, quédate. Me dijo que tenía 31. No, 30. 31. Ah, 31, 30 me dijo no... que tenía 31. 31. Y bueno, pues nos vimos una vez. Bueno, la primera vez que nos vimos, muy bien, unas cervezas. Bueno, yo una cotorra, porque yo cuando estoy nerviosa, no me veis ahora, pues me pongo a hablar por los codos. Y nada, quedamos una segunda vez. Pasó lo que pasó. No vamos a dar detalles. Yo soy una chica difícil, ¿eh? Yo lo digo. Y ella hizo que fuese fácil. Joder, se me ha olvidado el nombre. ¿Asexual? No, asexual, eso sí, hay pocas que se... Era asexual. El asexual también soy. Cuando tenías que sentir un sentimiento por esa persona para poder acostarte con ella. Monja. Las mujeres no se acuestan con nadie. Con Dios. No, joder. Perdón, por las monjas que no estén viendo en este Sí, momento. por las monjas lesbianas que no estén viendo. Vale, yo soy demisexual. Pero es es decir, mentira. no es mentira. Es mentira porque conmigo no te pasó. Pero yo sentí una atracción de otro tipo contigo. Por alguien, por sexo no me acuesto. Yo tengo que sentir algo más. Que ya con 2 veces con verla, yo no sé, pues estaba como... ¿Sabes? Era como, ¿qué hora era de la madrugada? Era un jueves. Las 3 de la madrugada. No, era como un jueves, a las 3 de la madrugada. Yo entraba a las 7:30 de la mañana a trabajar, ¿vale? Y estaba en mi casa. Y lo demás no lo vamos a contar. No, Pero lo podéis imaginar. sí. Y así empezó todo. Y claro, entonces Pero esto lo que venía era que después de eso, a la mañana siguiente me manda un audio súper preocupada y me dice, oye, que te tengo que decir una cosa, que en realidad no tengo 31, que tengo 35. Y yo dije, bueno, qué tonta esta, y dije, bueno, yo también tengo que decirte una cosa, y es que en realidad yo tengo 17. Me lo creí. Se queda muerta. Me asusté. Me lo creí y dije, joder, ya la he liado porque... Pero bueno, porque al final es que a mí no me importa eso, no sé, yo... O sea, creo que es más la persona... Hombre, igual me importa que, si es menor de edad. por un lado, que hay que quitarse de prejuicios y que hay que molestarse en conocer un poco a la gente. Y yo creo que Tinder y otras aplicaciones para conocer gente son una buena herramienta para eso. Que luego te puedes llevar una decepción, pero como cualquier persona que conoces, pues no sé, en una clase de pintura o en el trabajo. Yo creo que decepciones pueden pasar en todos sitios y bueno, la idea romántica de que te apetece tener una historia más original. Pero es que también puede ser original y romántico. Es Sí, que yo creo sí, que yo no una, creo una eso. cosa no quita la otra. Pero bueno, sí, yo lo recomiendo. Yo no pregunté si Elena era lesbiana o bisexual. Yo di por hecho que era bisexual. ¿No lo diste por hecho?
Sí, lo di por hecho. Lo di por hecho porque te pedí el Instagram, te lo cotillé y te veía fotos con chicos, ¿vale? Y no te vi alguno con alguna chica que justamente son amigas. Es muy cariñosa, la verdad. Y tal, entonces yo ya di por hecho que era bisexual. Lo que no sabía es que nunca había tenido novia. No. No. Y eso se lo... Sí, Cayó pero mucho. ¿por qué me lo callé? Por estas malas experiencias con estas otras tías que enseguida, chao, es bisexual, chao, pues no sé, me interesaba, Sandra, y pues no quería, aunque fuera, que me conociese y que se enamorara locamente de mí. Bueno, pues sin mentirme, también lo hubieses conseguido. Y tú con la edad. A ver, yo no mentí directamente, ¿eh? No mentí, pero ocultaba mucha Oculté información, que no es lo entonces, mismo. a mí yo ya, había veces que no hacía clic, ¿sabes? Era como, ahí, estas cosas no me encajan. Entonces, como no te encaja, te empiezas a rayar y decir, a ver si ¿Lola? me está mintiendo. Otra cosa, Lola, sí. ¿Lola qué es? Tú todavía no estabas. Lola está haciendo el culo a cámara. Lola, o enseña el culo a cámara, joder, Lola. Sí, ella me decía como que su antigua relación era con una chica. Y yo le veía todo el rato fotos con un tío. Y decía, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y claro, eso me rayaba. Sí, era mentira, pero a ver. Y además, si te lo pensaba contar, no iba a ser esto para toda la vida, pero ya a mi tiempo... Cuando Pasaron me como interrogó- 2 meses o así, ¿eh? Bueno, pero porque me interrogó y es que es un poco polimala. Joder, soy muy curiosa. No, curiosa no. Mala. Soy curiosa, no soy mala, soy curiosa. Aparte, yo creo que... Sí, al principio me hacía unos interrogatorios. Yo también tengo algunos amigos que son bisexuales, chicos, que han tratado de ligar con chicas por Tinder y dicen que es prácticamente imposible. Yo en Tinder no lo entiendo muy bien porque tú poniendo una foto y una descripción tampoco das por hecho que alguien es bisexual. O sea, a lo mejor lo que pasa en personas es que si tienen un poquillo de pluma y etc, pues que esa obsesión de las tías heteros por los maleteros y los machos ibéricos. Maleteros es un concepto que tenemos mis amigos. Es la primera vez que te lo escucho. Ya te lo dije el otro día y me dijiste que te gustaba. Es maletero. Hostia, es verdad, se me había olvidado. Pues bueno, hay mucho también prejuicio con eso, en el otro sentido. Entonces es algo que a mí, por ejemplo, me da mucha pena porque mis amigos son encantadores. Más blandos. Es que no diría yo blandos, pero fuera del prototipo, no lo sé. ¿Qué pensáis? Comentad aquí. Y una cosa que contaba yo, que hablaba con ellos el otro día, era que a veces, por ejemplo, la gente, respecto de la gente bisexual, no le importa, tipo, por curiosidad o por, no sé, fantasías sexuales o este tipo de mierdas, pero luego, como pareja, no prefieren no estar con alguien bisexual. Supongo que es una doble amenaza, ¿no? A ver, a mí lo que me ocurre... Ya se me ha pasado un poco, pero al principio era como, joder, por todos los lados, recibo. Por todos los lados no, porque las tías no se fijan en mí, porque no piensan que yo sea... Perdona, otra cosa que contar, vale. Desde que empezó a salir conmigo, cuando sale de fiesta sin mí, que es bastante, porque yo ya soy mayor, no, sale de fiesta sin mí, me parece maravilloso y con sus amigos. Y a veces pues están en un grupo y tal, y cuenta que tiene novia, o bueno, cuenta, no, Sandra está no sé dónde, no sé qué, ha entendido que tiene novia. Se le acercan las tías y intentan ligar con ella. ¿Qué pasa con eso también? O sea, claro, Ah, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? Y que es como, entonces, como no me da el radar, porque lo que pasa... Pero el otro día me confesaste que sí, ya te daba el radar. Ya, ahora se me das un poco el radar. Aquí, encuesta, ¿os doy el radar o no os doy el radar? Venga, en comentarios. Esa es otra. Que yo pensé que las mujeres, joder, molábamos más que los tíos, y no. Se enteran que tiene novia y van, y ha pasado 2 veces, 2. Sí. Y van a cholón, ¿sabes? Y después los tíos, cuando se enteran que es bisexual, se ponen aún más pesados. Se ponen, Bueno. pero si eres muy mona, ¿cómo eres, Bueno, tuve una eres bronca, bisexual sí, o sí. tal? Es como, ¿pero qué coño ocurre aquí? Sí, Yo decía, lo de los tíos peor, la verdad. Sí, los tíos. Sí, Es para las ofensivo. mujeres seguimos siendo más sutiles. Los tíos es como a cholón. Así que, pero curioso lo del tema ese. Yo pensaba que las tías nos respetábamos más entre nosotros. Así que os tengo caladitas, ¿eh? Ojo. Ojo. Pero aún así no me siento obligada a salir de fiesta con ella. Confío en ella. Es bisexual y confío en ella. Yo soy buena. Y fiel. 2 años más tarde, yo aquí un vídeo llorando. Qué tonta es. Desde que se ha cortado el pelo es más tonta todavía. Para que está guapa. Se me ha ido la inteligencia, ¿eh?
Nada, que estoy viendo una nueva serie que me recomendó Sara Penayo, ¿Ah, sí? la chica de hockey. Sí, lo Ah. recomendó en un comentario. Así que si son fáciles de ver, me recomendó a alguien de YouTube L.A, pero no la encuentro. Si me pasa el enlace del canal, bien, también le echo un ojo. Y la chica de hockey, estoy por la segunda temporada, estoy viendo así y me gusta mucho. Es que, joder, los catalanes me parecen que hacen muy buenas series. Sí, sí, a mí también. Y nada, si eso ya algún día, o que no haga un vídeo Sara y que lo subimos aquí y hablamos de ello. Y bueno, nosotros seguimos viendo Pose. Me encanta. O sea, estoy fascinada con esa serie. Con los Parece Backstreet Boys. ¿Y qué más? Y nada, que este fin de ya empezamos a grabar. Sí. Sí, ¿tú vas a venir? Hombre, hay una escena en la que tengo que estar Salimos- presente. sa- No cuentes, no hagas spoilers. Bueno, y nada, mañana tengo ensayo con los actores. Estoy un poco nerviosa. ¿Por qué? Siempre pone nerviosa ensayar con actores. Es bien. Y nada, y Lola está tan pancha ahí, ahora le hago un vídeo también. Y bueno, que nos vemos la semana que viene, o la siguiente, o puede ser. Bueno, encantada. Nada, que lo que se ocurra, pues poner en los comentarios. Y si queréis que hablemos de más cosas, o chorradas, o lo que sea, o que salga de nuevo, que ya habla mucho más que yo. Sí. Si eres nuevo, suscríbete, que dale a me gusta, que comentéis, que tal. Que el 9 de noviembre estrenaron nueva webserie en el otro canal. Vale, Madrid se ha puesto el tema chungo, ¿vale? Y se ha reducido bastante la movilidad. Pero justamente donde vivimos no nos han reducido el tema. Solo podemos ser 6 personas. Es decir, eso hace que seamos en el rodaje. No hay Así menos. que nada, que querernos mucho con lo que consigamos hacer, solo siendo 6, ¿vale? Y nada, que un besito. Chao.